Hola, bienvenida y bienvenido a un nuevo video de Nature Academy. Yo soy Cristian Galindo y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante que me preguntan muy recurrentemente. Es cómo desinfectar mi material. Bien, pues como todos sabemos, o deberíamos saber al menos, antes de fabricar cualquier producto de limpieza cosmética o alimentos, nosotros debemos lavar y desinfectar nuestro material, pues por obvias razones, para evitar contaminación de lo que vamos a procesar. Por ejemplo, en esta ocasión, nosotros tenemos aquí unas toallitas que estas toallitas en mi país, México, se les conoce como sanitas. Son toalla interdoblada, puesto que las desdoblas y traes las demás hojas a continuación. Entonces, son hojas o toallas interdobladas. ¿Qué características debe de tener este papel? Bueno, pues es muy importante que utilicemos papel y no trapos. Los trapos nunca quedan muy bien desinfectados a menos de que los esterilices. Si los esterilizas, entonces sí los puedes utilizar. Sin embargo, no soy un experto en telas y hay muchas telas que desprenden como pelucita. Y eso tampoco lo queremos porque se le puede quedar pegado a nuestro instrumental. Entonces la toalla aparte de ser desechable, digamos que si cae el líquido con el que vamos a sanitizar, va a quedar absorbido ahí. No necesitamos lavarlo después, ni desinfectarlo, ni esterilizarlo, etcétera, etcétera. Pero sí tenemos que fijarnos que también sea una toalla de papel. Puede ser de rollo, de los de cocina, de lo que tú quieras y puedas conseguir, pero que no desprenda pelusa. Puede ser de color craft o puede ser color blanco. En este caso pues son blancas, mera coincidencia, ¿ok? Entonces, el papel como primero. En segundo, vamos a estar limpiando y sanitizando estos vasos. Obviamente ya están previamente, todo el instrumental está previamente lavado. Entonces vamos a necesitar también alcohol al 96 grados. Aquí tengo una botellita y ese va a ser nuestro sanitizante. Tengo también aquí un agitador, tengo otro agitador que se le conoce como mini pimer o en México lo conocemos también como una marca. Les llamamos como una marca a este tipo de agitadores y yo les recomiendo que si no tienen uno de estos y van a comprar uno, que sea de los de acero inoxidable y de los que se les desprende el cuerpo de la parte de agitación, ¿ok? Es mucho menos pesado para limpiar y mucho menos delicado si lo tienes que lavar y estar en contacto con el agua. También tenemos otras espátulas por aquí. Tengo 3 tipos de espátulas. Entonces, una con cuchara y lado plano, cucharita pequeña y lado plano y completamente plana. No tengo espátula de acero inoxidable porque a mí en lo particular me gustan más las de plástico y tú puedes tener de plástico, de silicón, etc. Pero siempre recomiendo que sean de una sola pieza. Si te fijas, aquí no hay 2 piezas, no hay un mango de madera, no hay una pala o parte plana de otro material. O esta, por ejemplo, también sola una pieza. ¿Por qué? Son mucho más fáciles de desinfectar. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta sanitización? Bien, pues vamos a colocar una toalla en la superficie de nuestra mesa. Esa toalla es la que va a recibir cuando nosotros rociemos nuestro alcohol, es la que va a recibir la humedad y evitar manchas, evitar suciedad en nuestra mesa, etcétera, etcétera. Recuerda que lo que se tiene que sanitizar es todo aquello que vaya a estar en contacto con nuestro producto. ¿Ok? En este caso, el vaso, sanitizarlo por fuera no sería tan importante porque el producto va a estar dentro, no afuera. Pero por buenas prácticas y porque es sencillo además hacerlo, vamos a sanitizar por dentro y por fuera, ¿por qué no? Muy bien, entonces siempre atención y ojo con esto. Todo aquello que va a estar en contacto con nuestro producto a realizar o a fabricar es lo que tiene que estar sanitizado. Muy bien, entonces vamos a la mesa para ver cómo se realiza esta sanitización. 2.
Bien, ya estamos aquí en nuestra mesa. Vamos a entonces a tomar unas hojitas de nuestra toalla interdoblada y la vamos a poner así una sobre otra. Con 2 toallas yo creo será suficiente. Si no, ponemos en un momento más. Bien, vamos a colocar ahora nuestras espátulas. Nuestros vasos, nuestro agitador y el agitador más grande lo voy a poner por acá. Le voy a tener que poner una toallita de este lado. O bueno, vamos a hacer a lo mejor un reacomodo y ponemos esto aquí. Así. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro atomizador o nuestro spray de alcohol al 96 grados y vamos a empezar a atomizar por toda la parte de la superficie que va a estar en contacto con nuestros productos con este alcohol. Muy bien, entonces empezamos con el agitador. Y bien atomizado. No tengas miedo, no se va a acabar y si se acaba lo debes de rellenar. Puedes utilizar también alcohol al 70 grados o 75 grados. Yo recomiendo mejor el uso de alcohol al 96. ¿Por qué? Porque es alcohol puro y al ser puro se va a evaporar más rápido que el otro que contiene cierta cantidad de agua. Ahora vamos por la espatulita y vamos a tomarlo del centro y atomizamos frente y reverso. Frente y reverso. Frente y reverso. Y listo. Ya tenemos atomizado todo nuestro material. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que se evapore. Se va a evaporar y en un momento cuando todo esto se evapore, entonces quedará listo para usar. Siempre frente y reverso. Si quieres ponerte guantes, puedes ponerte guantes, te puedes desinfectar las manos, obviamente las manos ya previamente lavadas, te las puedes desinfectar, puedes hacer la limpieza como lo viste aquí o con guantes también. No pasa nada, yo estuve tocando las partes donde no estaría realmente en contacto y aparte me estoy desinfectando las manos también y estaban previamente lavadas. Bien, pues ya tenemos rociado todo nuestro instrumental, todo nuestro material que vamos a utilizar para nuestras producciones y fabricaciones. Hay que dejar que se evapore. Me han preguntado muchas veces si se puede utilizar algún otro tipo de solución, algún otro tipo de producto para sanitizar nuestro instrumental. La respuesta es sí. Sin embargo, yo lo que recomiendo siempre es mejor el alcohol. ¿Por qué? Porque hay soluciones de amonio cuaternario, por ejemplo, que son muy buenas, sin embargo, químicamente hablando, son más cantidad de agua y tarda más el proceso en evaporarse. Además, comercialmente las vas a encontrar siempre con fragancia y color. Y si te fijas, el alcohol es alcohol puro, sin color, más que el aroma propio del alcohol, que en cuanto se volatice el alcohol, queda todo sin aroma. Entonces, soluciones de amonio cuaternario, sí, siempre y cuando no tengan color y no tengan fragancias añadidas. Por otra parte, el spray ya muy comercial, tampoco. Es a base de amonios cuaternarios, en algunas soluciones un poco de cloros, sin embargo no recomiendo ese por las fragancias y colorantes que pudiera contener. Una solución clorada, ¿se puede? La moto. ¿Una solución clorada se puede? Sí se puede. Sin embargo, pues, ¿qué pasa con el cloro cuando lo agregamos a algo que tiene color? Lo decolora. Entonces, si nosotros vamos a utilizar colorantes en nuestro producto, pues muy probablemente es que haya una pequeña interacción entre el cloro que usamos para desinfectar y el colorante que usamos en nuestro producto. Ahora,
Una solución clorada, una solución de amonios cuaternarios tiene una gran cantidad de agua y esa cantidad de agua va a tardar mucho más tiempo en evaporarse. Entonces, el alcohol al 96 grados es un poco más rápido. Digamos que esta desinfección que llevamos a cabo aquí, esta sanitización, va a tardar más o menos unos 10 a 15 minutos en quedar completamente limpio nuestro instrumental y evaporado el alcohol, o sea, seco. Por lo cual, pues no necesitamos esperar más tiempo como lo haríamos con las soluciones que tienen agua en su fórmula. Entonces, algo que tenga cloro, sí lo puedes usar, vas a tardar más en secar, pero también puede tener esa contraparte, como te mencioné con los colorantes, y además que el cloro es un oxidante. Entonces, si tienes instrumental metálico, te lo va a estar corroyendo, te va a estar generando corrosión y te va a estar oxidando el metal. Siempre en cosmética, alimentos o en industria química necesitamos usar elementos de acero inoxidable, como esta espátula. Esta espátula no es de aluminio, es de acero inoxidable. Muy bien, y siempre se toma por la parte central. Entonces, si vamos a utilizar cloro, tiene que ser cosas que no se nos vayan a oxidar. Bien, ahora, instrumental, siempre vidrio, plástico o acero inoxidable es lo óptimo. Las maderas jamás. Las maderas no se pueden desinfectar por más que quieras, tienen unas hebras, unas fibras ahí que alcanza todo lo que realicemos a penetrar y por lo tanto es muy difícil que aunque cepilles o laves con un estropajo, es muy difícil llegar a esa parte profunda y que quede completamente desinfectado. Si tú me dices, oye Cristian, pero es que lo voy a meter a un esterilizador, que voy a hacerle trucos de magia, lo que quieras. Yo mejor te recomiendo que no uses madera, ¿ok? Tanto molcajetes y todo este tipo de superficies porosas no las utilices. Siempre en lo más liso y plano posible tu instrumental. Bien, pues bueno, así es como se realiza la desinfección y sanitización de tu instrumental. Esperas a que todo se seque. Mientras esto está sanitizado y esperando a secarse, tú puedes ir pesando materias primas, puedes ir yendo a tu almacencito por las materias primas para tenerlas todas listas para cuando llegue el momento de fabricar o realizar tu fórmula, entonces puedas empezar rápidamente. Muy bien. Si te gustó este video y lo consideras de tu agrado y de valor, pues compártelo. Además, también regálanos un like, por favor, y suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo noticias, información relevante para el mundo en el que estás. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.